Atención, 10:14 de la mañana en Managua. A esta hora, Amnistía Internacional entrega un informe sobre la situación en Nicaragua tras las protestas antigubernamentales de las últimas semanas. Escuchemos. A Graciela su participación, y me acompaña también una gran y reconocida defensora de los derechos humanos en el mundo, la señora Bianca Jagger, presidenta y directora ejecutiva de la Fundación Bianca Jagger para los Derechos Humanos, una defensora que sin miedo ha denunciado graves violaciones a los derechos humanos por mucho tiempo en Nicaragua, ha denunciado al régimen del presidente Ortega en varios espacios, foros internacionales y ante mecanismos diversos de protección y promoción de los derechos humanos. Iniciaré con la presentación breve de las conclusiones de nuestro informe, pero también quisiera compartir con ustedes algunas de las experiencias que hemos vivido durante los días que hemos estado presentes en el país. Hay un contexto de gran deterioro de la situación de derechos humanos que Amnistía Internacional ha venido alertando durante años. El año pasado, precisamente, en este hotel, hicimos una conferencia de prensa para presentar un informe sobre las graves violaciones a los derechos humanos que están enfrentando las comunidades rurales, las comunidades de campesinos, de pueblos indígenas y de personas afrodescendientes, a raíz del llamado proyecto del Gran Canal, que ha sido una justificación para poner el interés económico de unos tantos y el interés político del gobierno ante los derechos humanos de las grandes mayorías. Ya en varias oportunidades, Amnistía Internacional ha documentado con alarma el deterioro de la situación de derechos fundamentales como la libertad de expresión, como el derecho a la manifestación y protesta pacífica, como un ejercicio ciudadano para exigir del Estado la rendición de cuentas, la justicia y la protección de los derechos humanos. Amnistía Internacional ha alertado del deterioro y de la agudización de la violencia contra periodistas y contra personas defensoras de los derechos humanos que, ejerciendo su oficio y su labor, han recibido el hostigamiento, la estigmatización y en muchos casos la criminalización, es decir, el uso indebido de la justicia para acallar sus voces. Y es en ese contexto que con gran preocupación hemos documentado los últimos incidentes que son un ejemplo paradigmático de las graves violaciones a los derechos humanos que se enfrentan en el país. Tanto los incendios provocados en el mes de abril y la falta de respuesta estatal, como la reforma a la seguridad social que imponía una cotización mayor a los empleados, han sido detonantes para que las personas salgan masivamente a las calles a pedir la rendición de cuentas y la protección fundamental de derechos y justicia. Estos han sido detonantes de una acumulación del descontento social, una acumulación del agravio que se ha cometido en contra de la mayoría de las ciudadanas y los ciudadanos en Nicaragua. Las primeras protestas del 18 de abril dejaron a la luz cómo hay una política sistemática de represión violenta contra las voces que protestan y que son críticas ante los abusos y las arbitrariedades de las propias autoridades del Estado y particularmente del presidente Ortega y la vicepresidenta Murillo. En esas primeras horas de protestas masivas que después se convierten en protestas generalizadas en diferentes puntos del país, en donde las voces, sobre todo de la juventud de Nicaragua, de los jóvenes estudiantes de diferentes entidades académicas universitarias, se unen en un acto de reclamo por la defensa de derechos y la justicia. Y lo que han encontrado en ese contexto es una política sistemática de represión violenta con características graves que muestran ese deterioro en el contexto de derechos humanos. La pérdida de vidas humanas, al día de hoy, por lo menos han sido verificadas 83 personas que han perdido la vida en el contexto de esta represión violenta y masiva y sistemática en contra de ciudadanos y ciudadanas. Con cientos y cientos de heridos, hoy día nos han reportado que en el Hospital Bautista se encuentran por lo menos 41 jóvenes con heridas, en su mayoría provocadas por arma de fuego. Un joven que el día de ayer muere en la sala de emergencia con un disparo en la parte torácica,
como un ejemplo más de los muchos que hemos venido documentando en los últimos días, en las últimas semanas. Amnistía Internacional realiza una investigación minuciosa en terreno por más de 10 días con un grupo de nuestros expertos en investigación, sobre todo de crisis, que no solo documentaron los testimonios de las personas víctimas, sino profundizaron en los casos, tratando de hacernos allegar de la mayor evidencia y verificando cada uno de esos testimonios. Hemos también hecho una verificación minuciosa del material videográfico y fotográfico que le ha sido allegado a la organización, ya sea por medios de comunicación, por organizaciones de derechos humanos, pero también por ciudadanas y ciudadanos que han podido documentar en video muchas de las atrocidades cometidas en contra de la población civil. Hemos hecho uso de nuestros expertos en armas y municiones, que han hecho también una revisión minuciosa del tipo de armamento que ha sido empleado por la Policía Nacional, pero también por los grupos armados pro gobierno, turbas sandinistas, que en un intento por acallar las voces han cometido graves violaciones a los derechos humanos. Y de toda la investigación hemos podido concluir que efectivamente estamos frente a una política sistemática de represión violenta en contra de las personas que se manifiestan y protestan de diferentes formas, ya sea tomando las calles o refugiándose en los recintos académicos, como en el caso de los jóvenes estudiantes de diferentes universidades. Esta política sistemática tiene varios síntomas y varias características que nos marcan de alguna manera el rostro del gobierno del presidente Ortega y la vicepresidenta Murillo en su intento por acallar y silenciar las voces de hoy día la mayoría de los ciudadanos y ciudadanos que están reclamando la rendición de cuentas. Una de estas características es precisamente el discurso de negación, la retórica divisoria y de odio que ha emprendido el presidente Ortega y la vicepresidenta, así como otras autoridades de alto nivel. Negando la existencia de personas muertas cuando las familias están llorando en sus funerales, cuando las familias tienen que recoger los cuerpos de sus padres, de sus hermanos, de sus hijos, de sus hijas, de sus jóvenes estudiantes. La vicepresidenta Murillo dice que se han fabricado los muertos. Les llama grupos minúsculos a las masivas manifestaciones de miles de personas que alrededor del país están tomando las calles reclamando justicia. Les han llamado grupos contra la paz y el desarrollo, grupos delincuenciales, a jóvenes estudiantes que hoy día están utilizando su derecho a la autonomía universitaria, a tener derecho a resguardarse en sus recintos universitarios y que han sido atacados. El día de ayer, casualmente, en una visita que hacíamos a la Universidad Centroamericana, a la UCA, fuimos testigos de los ataques desmedidos, el uso desproporcional de la fuerza en contra de estudiantes que recuperaban su recinto académico en la Universidad Nacional de Ingeniería. Hemos grabado en video, en vivo, las atrocidades cometidas en contra de los jóvenes estudiantes y la población que valientemente les defendió. El primer ataque realizado por grupos paramilitares, grupos conocidos como turbas sandinistas, que en motocicleta, armados, han disparado en contra del recinto y en contra... 10:23 de la mañana en Nicaragua es la denuncia que hace ahora Amnistía Internacional. Denuncia represión por parte de los órganos de seguridad del gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua. Ha dicho que ellos mismos han podido documentar en terreno durante más de 10 días la situación. Vamos a hacer una breve pausa comercial. Vamos a escuchar. Del Estado. Estos grupos paramilitares, que han sido una de las características de esta política represoria, están siendo protegidos por las propias autoridades del Estado, trabajan en colusión y en un patrón sistemático de ataque en contra de la población civil. El uso excesivo de la fuerza, el uso letal de la fuerza ha sido una característica que le hace a la organización. Se han cometido ejecuciones extrajudiciales en manos de las fuerzas policiales y en manos de los grupos paraestatales, parapoliciales que operan en colusión con el Estado. Los disparos efectuados en contra de la población civil y sobre todo de los jóvenes, disparos con una trayectoria directa a la cabeza, al cuello y la zona torácica, que refieren también
al posicionamiento de quienes disparan, un posicionamiento privilegiado que está precisamente intencionado para disparar a matar. Estos patrones que hemos estado documentando, que documentamos el día de ayer, hacen referencia a graves violaciones a los derechos humanos, pero también a crímenes bajo el derecho internacional, cuya justicia tiene que escuchar los testimonios de todas estas víctimas. El encubrimiento de las violaciones a los derechos humanos ha sido una característica de esta política sistemática. Un encubrimiento que va desde el intentar controlar a los medios de información para que no difundan videos y fotografías que son evidencia clara de las atrocidades y los abusos y las arbitrariedades que se están cometiendo en contra de la población civil. Pero más preocupante es la omisión que han tenido las autoridades para resguardar escenas del crimen, las omisiones que han tenido para realizar exámenes médicos forenses y otro tipo de pruebas forenses que pudieran servir de evidencia sólida en investigaciones imparciales y expeditas sobre estas graves violaciones a los derechos humanos. Las familias han sido condicionadas a la entrega de los restos de sus seres queridos a firmar documentos de renuncia de que no denunciarán estas atrocidades, y esto es una prueba clara de cómo se está intentando encubrir estas graves violaciones a los derechos humanos. Los obstáculos de acceso a la justicia, a las familias, el hostigamiento, la persecución, las amenazas de las cuales han tenido que enfrentarse en su dolor son una muestra clara de la indolencia y la negligencia de las autoridades del Estado al más alto nivel. La denegación de atención médica que hemos visto durante todas estas semanas de protesta en centros hospitalarios públicos cuya obligación es atender de manera urgente cualquier solicitud de personas heridas, sin importar de quiénes se trata, sin importar si son civiles, policías, oficiales, etcétera, ha sido una característica clave de esta política represiva y violenta. El caso de Álvaro, de Alvarito, como lo conocen ustedes, que se ha convertido en una cara emblemática del reclamo por justicia, es un caso emblemático de la denegación del acceso a la salud y cómo esta puede tener implicancias precisamente para que se generen estas condiciones en las que nosotros referimos se han cometido ejecuciones extrajudiciales. Sin duda alguna, el país se encuentra en una encrucijada en donde la mayor responsabilidad recae en el presidente Ortega y la vicepresidenta Murillo. Hemos hecho un reclamo porque pare la represión, porque se reconozca la grave crisis de derechos humanos que hoy día enfrentan las nicaragüenses y los nicaragüenses en cada rincón del país. Amnistía Internacional ha documentado durante estos días el hostigamiento y la persecución contra líderes estudiantiles que en su intento por mantener una resistencia cívica y pacífica han sufrido de las peores persecuciones, amenazas, han tenido que salir de sus hogares, abandonando a sus familias, han tenido que cortar comunicación con sus padres y sus madres precisamente por el temor de las represalias en contra de ellos. El día de ayer pudimos ser testigos no solo de estos ataques desmedidos en contra de la población joven del país, sino que además pudimos ver no solo un discurso de negación frente a las atrocidades, sino además un discurso estigmatizador y criminalizador de los estudiantes y las estudiantes que están recuperando sus recintos académicos como la única forma para mantener su resistencia pacífica. Hemos hecho un llamado a la sociedad civil, a la sociedad en general, para que protejan a quienes hoy día tienen la valentía de exigir el reclamo por justicia y la protección de derechos humanos de todas y todos, sin distinción de sus opiniones políticas, ideológicas, ni de ninguna otra característica que pueda ser utilizada por las autoridades del Estado para generar una retórica divisoria. El presidente Ortega y la vicepresidenta Murillo son los mayores responsables por la protección de los derechos humanos. El presidente Ortega, a diferencia de otros países, es el jefe supremo de la Policía Nacional, sin ningún intermediario, y es él el que tiene que poner fin a la represión violenta en contra de quienes hoy están reclamando justicia. Voy a darles las recomendaciones que tenemos al final de la conferencia y ahora le pediría a mi colega... El presidente Daniel Ortega es
quien debe poner fin a la represión violenta. Así lo ha dicho Erika Guevara en este informe que entrega a esta hora desde Managua Amnistía Internacional. Denuncian violaciones a los derechos humanos por parte del gobierno de Daniel Ortega durante las protestas antigubernamentales de las últimas semanas. Vamos a tener ampliación de toda esta información en minutos en el informativo.